Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. El 2020 será recordado por obvias razones por la pandemia del COVID-19 y las múltiples consecuencias que trajo para la humanidad este hecho que nos tomó por sorpresa en muchos sentidos. Pero esto no impidió que el acontecer siguiera su curso, que las noticias y los hechos destacados siguieran teniendo lugar pese a que estábamos muy atentos a la pandemia de COVID-19. En este especial del debate hablaremos de otros hechos que también fueron noticia durante este año 2020 en México. Hemos hecho una selección de 4 temas que se los vamos a presentar a continuación. En este programa especial, entonces, hablaremos de la violencia y los feminicidios. Las cifras muestran que la situación de seguridad se ha deteriorado en ese país. Ya lo vamos a conversar con nuestros invitados. También hablaremos de corrupción, que abarca diferentes esferas de la sociedad mexicana, no solo gubernamental, empresarial, sino otros sectores. También veremos cómo está evolucionando ese tema o cómo evoluciona a lo largo del 2020. Hablaremos de la desaceleración económica que está evidentemente ligada a la pandemia del COVID-19, pero México está haciendo frente a una de las crisis más complicadas de la región de América Latina. Y por último, hablaremos de las relaciones que tiene México con Estados Unidos, su principal aliado comercial, pero también un vecino que bajo el gobierno de Donald Trump no hizo que las relaciones fueran muy fáciles o muy fluidas, por lo menos, entre México y Washington. Para analizar y para conocer detalles en torno a estos temas que hemos seleccionado, hemos invitado a Claudia Villegas. Ella es periodista, analista económica y también es directora de la revista Fortuna. Nos acompaña desde la capital mexicana y allí también se encuentra nuestro siguiente invitado, Raúl Rodríguez Cortés. Él es columnista del diario El Universal y también es conductor de la cadena de televisión Foro TV, que pertenece al grupo Televisa. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar sus preguntas, sus comentarios en las redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook, también nos encuentran en Instagram y también nos encuentran en Twitter como @France24_ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. Comenzamos, pues tenemos los temas, tenemos los invitados y comienzo entonces por el primer tema de la agenda, que es la violencia y los feminicidios. Sin duda alguna, la pandemia del COVID-19 fomentó los casos de violencia en los diferentes países de América Latina. México no es el único que está viviendo una realidad de aumento de casos de violencia y de feminicidios al interior de los hogares. Sobre todo los países que tuvieron largos confinamientos como Colombia, Perú, Ecuador, Argentina han visto un incremento en las cifras. El gobierno de México prevé que el 2020 tendrá un nuevo récord de homicidios dolosos registrados. Tiene una proyección de 40.863 asesinatos, pese a la reducción de la movilidad, como ya lo decíamos, ocasionada por la pandemia del COVID-19. Pues comienzo entonces con nuestra invitada Claudia, allí en la capital mexicana, para que nos cuente su percepción general del tema de violencia, inseguridad y sobre todo los feminicidios. Gracias, Santiago. Gracias por la invitación. Los feminicidios no son un fenómeno nuevo en nuestro país. Bueno, hemos perdido la conexión con nuestra invitada Claudia. Vamos a restablecer la conexión con ella desde la capital mexicana. Sigo entonces con Raúl Rodríguez, que también se encuentra allí en Ciudad de México. Raúl, gracias por acompañarnos y cuéntenos cuál es su percepción sobre el tema de violencia, los feminicidios, que es una realidad que en México hemos visto varias marchas, manifestaciones de mujeres en diferentes ciudades reclamando más seguridad y sobre todo que los casos y las denuncias no queden impunes. Sí, cómo no, Santiago, muchas gracias, muy buenas tardes. Primero, gracias por la invitación, un saludo también a Claudia. Bueno, pues como ella venía explicándolo, en efecto, el tema de feminicidios no es un tema reciente, es un problema que se ha vivido en México, pues prácticamente a lo largo de toda su historia reciente y que, como tú bien lo comentabas en la introducción del programa, ha registrado o ha mostrado un crecimiento a propósito de la pandemia y de los mecanismos, digamos, de confinamiento o de permanecer en casa, a lo que esto nos obligó y que a su vez desató que el problema de la violencia de género
se desatara de una manera importante en nuestro país. Hay datos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hablan de esta tendencia a la alza. Dan un porcentaje de un incremento de 1.4% mensual a lo largo de este 2020, y de acuerdo con estos reportes que te comentaba de seguridad nacional, de enero a octubre es el dato más reciente del que dispongo, es decir, faltaría contabilizar o sumar los correspondientes a noviembre y diciembre, pero de enero a octubre estamos hablando de 801 feminicidios registrados en todo el país, lo que significa 12 más que los Sí. 789 que se registraron en el mismo periodo del año pasado. Yo creo que esta cifra, Santiago, nos da una muestra de que el problema persiste e incluso se incrementa. Ese sería un primer apunte, Santiago, a Sí. propósito del tema de feminicidios. Claudia, retomamos la comunicación con usted allí en la capital mexicana. Ya tenemos algunas cifras, algo más claro el panorama de la situación de los feminicidios y la violencia en general. Paso a preguntarle entonces, ¿cuál es su percepción sobre las medidas que ha tomado el gobierno mexicano para hacer frente a esta situación? Porque como usted lo decía, no es algo nuevo, no es algo que haya surgido en este año de pandemia y de confinamiento y de medidas de restricciones a la movilidad, sino que es algo que viene arrastrando la República Mexicana desde hace ya varios años. Y usted nos puede decir si ha habido alguna evolución o no en el tema. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Raúl. Bueno, pues él daba las cifras hasta octubre 2019, cierra con más de 976 feminicidios. Y es evidente, Santiago, que este 2020, Raúl, pues vamos a cerrar con cifras mucho mayores. Las cifras que hemos estado revisando quienes vivimos aquí en la Ciudad de México son realmente preocupantes. Se le ha pedido al gobierno federal una respuesta contundente. A mí me tocó marchar en el 8M, creo que fue de las últimas salidas que hicimos antes de la pandemia, y las calles de la Ciudad de México se llenaron de mujeres que, sin importar, Santiago, filiación política, estrato socioeconómico, ningún aspecto nos diferenciaba en esa marcha del 8M. Desde entonces, pues para el gobierno es una de las pues de los temas pendientes que se deben analizar, que se le ha pedido al gobierno federal que tome cartas en el asunto, pero yo quisiera retomar un poco de lo que decía Raúl, cómo la pandemia agudizó un problema que subyace en muchos hogares mexicanos, en muchas sociedades, que es la violencia de género y la equidad de género, que en las mujeres se manifiesta también en el aspecto socioeconómico, y la pandemia vino a exacerbar esta situación. Muchas mujeres no tienen una vivienda propia, se quedaron este año también sin refugios contra la violencia de género, no podían, entre comillas, escapar. Y creo que este es un asunto de los más preocupantes que tiene el gobierno, que, insisto, se exacerba con el asunto de la desigualdad en el ingreso de este país, pero también Sí. en los escapes que ha tratado de tener pues la población ante una pandemia que los ha Sí, dejado sin Claudia. recursos, Santiago. Raúl, ¿y cómo evalúa usted la forma en la que ha actuado el gobierno mexicano para dar respuesta a esto? Porque nos estamos enfocando un poco en el tema de feminicidios, pero es que en general en la República Mexicana la inseguridad ha ido incrementándose y esto tiene que estar ligado a problemas con los carteles de la droga, el microtráfico, inseguridad, necesidades económicas. Hay muchos factores que generan este tipo de violencia, este tipo de inseguridad, que también es una realidad en otros países de América Latina. ¿Cuál es su evaluación entonces de las políticas del gobierno para hacer frente a esto? A ver, yo creo que sí, el gobierno de México en este tema de los feminicidios nos está quedando a deber. Inclusive no hay que perder de vista que en el momento de marchas como esta que refería
Claudia, en la que las calles de la ciudad se llenaron de mujeres planteando una serie de reivindicaciones muy específicas, incidió la forma en que se enfrentó aquel asunto y en el que se ha seguido enfrentando, significó un momento, digamos, de declinación de la aprobación a la gestión presidencial. Eso me lleva a señalar que sí, en efecto, en el tema de políticas públicas contra la violencia de género, el gobierno está quedando a deber. Como quedando a deber está en el tema, digamos, de la violencia en general, Sí. asociada, como decía Santiago, a las cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico y el narcomenudeo. Y yo vuelvo rápidamente a datos pues, que hablan por sí mismos de este problema. Y que tienen que ver también con estadísticas proporcionadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y precisar que en lo que va del año hay un registro de 32.882 víctimas de homicidios dolosos. La categorización de homicidio doloso es la que suele referirse a muertes asociadas con una violencia creciente de los cárteles del narcotráfico. Sí. Esta cifra, 32.882, es un poco mayor a la que se registró en el mismo periodo del año pasado, que fue de 32.656 víctimas. Sí, Raúl. Y son cantidades que muchos se acercan a las mismas muertes, a los mismos homicidios dolosos que se registraron en el año 2017 y 2018, que fue la gestión del anterior gobierno, encabezado en su momento por Enrique Peña Nieto. Ese es un Sí. poco el panorama que podría esbozarte. Y ya lo decía yo en la introducción, la proyección que tiene el gobierno mexicano para el 2020 es tener un récord en homicidios y llegar a los 40.863 asesinatos, de acuerdo a la proyección que tiene el mismo gobierno. Este es un tema importante, destacado. El tema de los feminicidios ha llamado la atención no solamente de los medios mexicanos, sino también de la comunidad internacional. Pero debo avanzar con otro tema que tenemos para la agenda, y es el tema de la corrupción. Cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia en el 2018, con una plataforma gubernamental, prometía erradicar la corrupción en México, reconociendo que tenía que comenzar desde arriba, desde las élites de la política mexicana, hasta llegar a los segmentos más bajos de la población de la República. Y el combate de la corrupción ha arrojado algunos resultados, como por ejemplo la extradición de Emilio Lozoya, que fue detenido el año pasado en España, 63 páginas de declaraciones en las que menciona 16 políticos, entre ellos 3 expresidentes, exsecretarios, gobernadores activos. Eso llamó mucho la atención de la población, de los mexicanos, y vieron que este era como una especie de primer gran resultado, primer gran acierto en esa lucha contra la corrupción. Sigo con Raúl, ya le doy la palabra a Claudia. ¿Cuál es su percepción sobre este tema a lo largo de los sucesos que han acontecido en este 2020? Bien, creo que sí hay una convicción o compromiso del gobierno que encabeza López Obrador en este tema para él central, y bueno, yo creo que central para el país, que es el tema de la corrupción, una corrupción que desafortunadamente se ha puesto en el centro de las cosas, de los acontecimientos del país de los últimos años, de su historia más reciente. En efecto, ha habido hechos que sugieren que sí hay una intención real de enfrentar esto, sobre todo con casos escandalosos de corrupción de los anteriores gobiernos, sin que hasta el momento en la percepción de la gente puedan verse resultados específicos. Y me explico rápidamente, Santiago. En el caso de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, le ha costado a la gente entender el mecanismo del que se echó mano, que es el de poderse sumar, él como acusado de ciertos delitos, a estos mecanismos, digamos, de testigos
protegidos. Aquí la legislación mexicana les Sí, llama criterios de oportunidad y que para mucha gente o para la percepción de mucha gente, pues implica una negociación en la que a él eventualmente se le va a tratar con pinzas, con trapos de seda, a cambio de que finalmente involucre a personajes de mayor nivel o de mayor influencia política, que de hecho lo ha hecho, pero sin embargo estamos todavía en este proceso en que no sabemos hasta dónde va a llegar este famoso criterio de oportunidad y cómo se va a desencadenar hacia las otras personas a las sí. que él señala en sus acusaciones. De manera que hay, por ejemplo, una inquietud clara porque no hemos podido ver, no hemos Sí, Raúl. podido detectar dónde está exactamente Emilio Lozoya. Sabemos que está aquí, sabemos que está en condición de testigo protegido, pero pues no lo hemos visto y eso Claro, genera mucha suspicacia entre la claro. gente, Santiago. Claudia, su opinión sobre este tema, sobre este caso en particular, que ya lo decía Raúl, ha generado suspicacia, preguntas entre los mexicanos, pero aparentemente es una respuesta frontal a esa lucha contra la corrupción y dada la impunidad que tiene México, que tampoco es ajeno a muchos países de América Latina, estaríamos posiblemente viendo a expresidentes mexicanos yendo ante la justicia mexicana. ¿Se puede confiar en la justicia mexicana? ¿Se puede confiar en la separación de poderes allí? Gracias, Santiago. Pues mira, precisamente ese punto que tocas es el más importante después de que hemos tenido 2 años de anuncios efectistas respecto a la corrupción. En la economía mexicana, la corrupción ha llegado a representar el 10% del Producto Interno Bruto y no solo eso, sino una percepción de que en México los negocios sucios se pueden realizar y eso también afectó en algún momento el ambiente de negocios. Hoy hay una percepción de que hay una lucha frontal contra la corrupción, al menos ese es el discurso, y al menos con estos anuncios efectistas, insisto, respecto al exdirector de Pemex, que tiene que ver con todo el problema de Odebrecht, que en los países de América Latina causó tantos problemas, que estuvo ligado también a campañas políticas, como sucedió, por ejemplo, en Guatemala con el caso de la CICIG, que incluso la ONU lo estuvo siguiendo. Ahora lo que falta, y esto es una percepción al interior, es que no solamente sea un discurso que inhibe la inversión, porque ese es el otro gran problema. Al enarbolar un discurso que todo el tiempo está con la sombra de que se está combatiendo la corrupción y que por eso se cambian las reglas del juego. Bueno, lo que ha sucedido es que México trae una caída histórica en sus proyectos de inversión, tanto público como privado, porque no Sí. avanza tampoco el presupuesto público. Y terminaría diciendo que en este momento, después de que el gobierno enarbola la corrupción, pues viene el tema de qué está haciendo la Fiscalía General, que es autónoma y que debe comenzar, como bien decías, si se va a juzgar a un político de corrupción, incluso a un expresidente que ya se votó en una consulta pública que sí se les puede juzgar, bueno, pues entonces necesitamos comenzar a ver cómo se ejerce el Estado de Derecho también para generar mayor confianza, Santiago. A nivel del ciudadano mexicano de a pie, Claudia, ¿cómo es la percepción del tema de la corrupción? Esto es como en otros países de América Latina donde prácticamente no se entiende la normalidad del día a día, la funcionalidad del Estado sin corrupción, ¿cómo es en México? Creo que eso ha cambiado y eso es algo que sí tenemos que reconocerle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El ciudadano que se enfrentaba al policía de a pie que pedía una mordida, un embute, como le decimos acá en Sí, México, eso ha disminuido. También en los trámites que se realizan, por ejemplo, en las aduanas, al menos se ha enviado un mensaje después de que se ha llevado a prisión, insisto, todavía hace falta, pero se ha suspendido a un gran número de funcionarios de las aduanas, se ha corrido, se ha suspendido a un gran número de funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, que es el encargado de cobrar impuestos,
Se busca en las negociaciones con el gobierno hacerlo lo más transparente posible. Hay investigaciones en este periodo, en estos 2 años, que nos indican que persiste tal vez en los mandos medios el tema de la corrupción, pero esta narrativa que el gobierno impulsa está sirviendo al menos para inhibir. Hace falta, insisto, Santiago, que se hable ya de gente condenada, de gente que está en prisión por este asunto y que se está avanzando también en vigilar el Estado de Derecho y que se aleje el discurso de que es un asunto nada más político dirigido a las intermedias del 2021, sino que se está haciendo eficaz también en el combate a la corrupción Sí. en todos los niveles. Raúl, ¿y comparte usted esa percepción que hay un cambio en la mirada del tema de corrupción en los diferentes niveles allí en la sociedad mexicana y en las diferentes esferas políticas, económicas, sociales? ¿Cuál es su opinión? Sí, sí lo comparto. Sí, sí creo que en ese sentido se ha avanzado, por lo menos se ha avanzado en la conciencia de que sí hay un esfuerzo real por combatir este problema. Yo quisiera rápidamente hacer dos precisiones, me parece que son pertinentes. En efecto, lo que se aprobó o lo que finalmente avaló la Corte fue el someter a una consulta pública esta decisión de llevar o no a juicio a los expresidentes. La consulta pública no se ha hecho, se avaló que se lleve a cabo y esto se realizará precisamente el año que entra. Y la otra, tú preguntabas si esto va a derivar en que se procese a expresidentes. Bueno, pues hay señales de que sí. Te voy a mencionar rápidamente dos casos: el conocimiento de una solicitud de orden de aprehensión que se giró contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo que acerca las cosas hacia el expresidente Enrique Calderón. Y en estos días se está conociendo también de que la Fiscalía General de la República está procesando una orden de aprehensión contra el expresidente Felipe Calderón y que tendría que ver con aquel episodio que no sé si tú lo recuerdas, lo tengas claro, del Rápido y Furioso, un mecanismo, una operación encubierta mediante la cual se introdujeron una buena cantidad de armas a México que Sí. finalmente fueron a parar a manos de los cárteles de la droga. De manera que por las señales que se perciben, es probable o puede inferirse que sí podría llegar esto a tocar a expresidentes de la República. La corrupción, que es una realidad no solamente de México, sino también de la mayoría de los países de América Latina. En este caso de Emilio Lozoya, él en su declaración mencionó a 16 políticos, entre ellos 3 expresidentes, ya lo decía yo, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, que pues bueno, ya están bajo la lupa entonces de este procedimiento judicial. El tema económico allí es álgido. La economía mexicana es, junto con Brasil, las dos más grandes de América Latina, y expertos del sector privado situaron en 9.82% el pronóstico de la contracción del PIB mexicano para este 2020 ante la crisis del COVID-19. El país ya venía con ciertos problemillas antes de entrar al tema de la pandemia. Las cifras no acompañan mucho este impulso económico que quería dar la administración del presidente López Obrador, pero pues la realidad es igual para todos los países de la región y prácticamente para todos los países del mundo que tienen un problema económico por la pandemia. Raúl, su perspectiva económica de lo desarrollado a lo largo del 2020 sobre lo que está pasando allí en este tema. A ver, así rápidamente, sí, como bien dices, el año 2019 finaliza ya con la economía mexicana en recesión, eso es real, con una caída, si mal no recuerdo, del Producto Interno Bruto de menos 1%, pero ya con 3 trimestres consecutivos de decrecimiento. Eso es real. En el primer año del gobierno del presidente López Obrador llegamos ya a esa circunstancia que se agrava, por supuesto, con todos los efectos de la pandemia,
con todo el cierre de la economía que tuvo Sí. lugar en los primeros meses del problema sanitario y que, bueno, ahora se está reflejando con estas perspectivas que tú señalas de una caída del PIB en 2020 de 9.2%. Porcentaje, por cierto, Santiago, que se ha venido corrigiendo a lo largo de los últimos meses. No hay que perder de vista que por ahí de julio, agosto, había expectativas de que esto superara inclusive el 10%. Ahora parece que el consenso, digo, no es mucha la diferencia, pero sí lo rebaja al 9.2%. Y con un dato Sí. que tampoco creo que deberíamos dejar de lado y que tiene que ver con que en el tercer trimestre de este año, la economía mexicana sí registró un rebote importante del 12%, que fue, hasta donde entiendo, la razón por la cual el consenso pues estimó que para el cierre de este año la Claro, caída fuera del del 9.2% que 9%. mencionas. Claudia, su opinión sobre este tema de la economía mexicana. Sí, muchas gracias. Bueno, pues el Producto Interno Bruto cae en 2019 solo 0.3%, pero como bien dice Raúl, lo que sucedió es que ya venía un deterioro muy grande de la economía, el Producto Interno Bruto, la recaudación, la inversión fija bruta. En el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvimos realmente un descalabro fuerte porque las reformas estructurales pues no cumplieron lo que se prometía, ¿no? No se logró ni siquiera las inversiones, ni siquiera reformando el marco legal de la inversión en petróleo, en petróleos mexicanos, en los pozos petroleros. Todo esto también envuelto en una sombra de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, y así llega el cambio de régimen. Creo que ha sido desde hace 5 o 6 sexenios una constante, quizás más, de que en el cambio de un gobierno la economía sufre un periodo de estancamiento, porque sí el tema político está muy vinculado con la economía. Se ha venido ajustando, como bien dice Raúl, el pronóstico de caída del Producto Interno Bruto, pero aún será muy grave la caída que se tenga. Hay incluso algunos optimistas que dicen que solo caerá 8%. La gran ventaja que ha tenido el gobierno, y digo ventaja también entre comillas, es que el gobierno de López Obrador decidió no incurrir en deuda, no incrementar la deuda respecto del Producto Sí, Interno Bruto, como ha sí. sucedido con otros países de la región, y eso ha generado una estabilidad en las finanzas públicas. Sin embargo, esta semana tenemos algunos anuncios que, bueno, ya no se aprobó una modificación a la ley del Banco de México, que la agencia calificadora Moody's advirtió como muy riesgosa en Santiago si se aprobaba, porque eso pondría pues en tela de juicio la estabilidad de las finanzas públicas, porque se pondría también pues un dique a la calificación que se tiene de la deuda soberana de México. Importante esa anotación. Claudia, me quedan un poco menos de 5 minutos para concluir el programa y quiero dar paso al último tema de la agenda, que es la relación entre México y Estados Unidos. Un actor importante en la economía mexicana, es su aliado comercial más importante, pero que visto desde afuera nos da la impresión que el presidente Donald Trump puso como bajo presión a México en diferentes aspectos, en el tema migratorio, la construcción del muro, el tema comercial. También ha puesto la mira en el tema de mover las fábricas de las automotrices a Estados Unidos. Esto ha generado todo un despliegue diplomático de los mexicanos en Washington para hablar con el gobierno de Donald Trump. Ahora habrá un cambio de gobierno en Estados Unidos y puede que la perspectiva sea mejor. También un punto importante, el episodio de Salvador Cienfuegos, que fue preso en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, llegó a México, fue liberado. Bueno, también otro episodio allí. ¿Cómo vio usted a lo largo del 2020 su percepción sobre las relaciones con Washington? Las relaciones con Estados Unidos siempre han sido muy complejas para el gobierno de México. Tienes razón. Creo que con el gobierno de Donald Trump vivimos bajo el agua, literalmente, con el tema del muro, con todas estas
incertidumbres que generaban el cambio de sus políticas respecto a México, respecto a los migrantes. En algún momento habló de grabar las remesas, que hoy se convierten en una tabla de salvamento para la economía mexicana. Creo que el TEMEC, sin embargo, en medio de todo eso tuvimos la aprobación del TEMEC con un gobierno de izquierda en México que se apostaba, todo el mundo apostaba que no se iba a firmar y se firmó. Y creo que el gobierno de López Obrador pudo manejar al final del periodo y en plena pandemia la relación con Donald Trump, pero creo que hay muchos temas pendientes. El TEMEC nos deja pues muchos compromisos que se tienen que cumplir, desde el tema de la relación con los sindicatos, sí, el asunto de cómo se está llevando la relación, y que aquí en México pues ha generado todo un problema con el asunto de la subcontratación, que son estos contratos que tiene la industria automotriz con otras empresas. Creo que para resumir, solo diría que con Trump teníamos un gobierno muy pues bajo el agua, teníamos mucha presión, pero con Biden vamos a tener la certeza de que siempre nos han presionado y de que van a exigir hasta el último minuto el cumplimiento del TEMEC, y también asuntos como el de la DEA y de cómo está la relación bilateral. Creo que vamos a regresar a la vieja presión, no a la nueva presión que nos ejercía Trump. Raúl, su percepción, mucha presión por parte, se dieron muchas concesiones desde México hacia Estados Unidos en los temas económicos. ¿Qué opina usted? Fíjate que yo creo que López Obrador supo torear muy bien a Trump. En efecto, fueron muchas las presiones, muchas las amenazas, el muro, las presiones de carácter migratorio, el tema de la amenaza de los aranceles. Finalmente se resuelve el TEMEC, pero creo que al final de cuentas supo torearlo, se consiguió firmar el TEMEC. Se evitaron los aranceles, se cedió en el tema migratorio, en esta parte de controlar los flujos migratorios centroamericanos, y al final del día incluso hasta se consiguió el apoyo de Estados Unidos para la llegada de respiradores a México a propósito de la pandemia. Creo que lo supo torear bien a un gobierno amenazante, un gobierno que ladraba mucho. Creo que finalmente se le toreó bien. Incluso le concedió la oportunidad, digo yo le concedió, no sé, otros pensarán que se metió en líos al no felicitar inmediatamente a Joe Biden por su triunfo electoral. Lo hizo hace apenas el pasado 14 de diciembre, ya confirmado el resultado por parte del colegio electoral. Pero como bien dice Claudia, yo creo que con Biden y los demócratas al frente de la Casa Blanca, se tiene la certeza de que seguirán presionando en los temas que más le preocupan a Estados Unidos en la relación con México. Pues a Raúl y a Claudia, muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial de France 24, haciendo balance de otros temas destacados del 2020 en México. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y también sus preguntas a través de las redes sociales del canal y del programa. Muchas gracias por su sintonía y gracias de nuevo a nuestros invitados. Sigan con nuestra programación.